Hoy vamos a trazar una especie de mapa, un mapa del viaje que es ser un líder, ¿eh? Desde el punto de partida, donde consigues que la gente te haga caso por obligación, hasta llegar a inspirarles de verdad. Un viaje largo, sí. Y para guiarnos tenemos aquí un montón de notas y extractos de una obra que es, bueno, toda una referencia. Desarrolle el líder que está en usted 2.0, de John C. Maxwell. Un clásico. Nuestra misión entonces es desgranar las ideas más potentes de este texto, para cualquiera que busque aumentar su influencia, vaya. Y para empezar, a ver, el libro dice que todo este universo de liderazgo tan complejo se puede reducir a una sola palabra. Una, que parece casi demasiado simple. Pues sí, es una de esas verdades que, una vez que la oyes, dices, claro, es obvio, pero lo cambia todo. ¿Y la palabra es? Influencia. Liderazgo es influencia. Ni más, ni menos. Influencia. Y digo que lo cambia todo porque, de repente, dinamita todos los mitos. Ya sabes que si el liderazgo viene con el cargo, que si es por ser el más antiguo. O eso de que se nace líder, que no se hace, ese es el peor de todos. El autor dice que son excusas, al final, excusas que nos ponemos para no desarrollar nuestro potencial. Hay una frase del entrenador John Wooden que lo clava. Cuando llega la oportunidad, es demasiado tarde para prepararse. Uf, qué buena. Es que es eso. Esperar a tener el título de jefe para empezar a aprender a liderar. Es empezar la carrera muy por detrás. Vale, acepto la premisa. Liderazgo es influencia. Pero, claro, la influencia no es un interruptor, no es algo de sí o no. ¿Cómo se construye? Me imagino que es un proceso. Es un proceso, totalmente. De hecho, el libro propone un modelo muy visual para entenderlo, casi como las fases de un videojuego. Los 5 niveles del liderazgo. Venga, vamos a meternos en faena y a ver cómo se sube de nivel aquí. Exacto, es un proceso. Y ojo, muy importante, no es algo que alcanzas y ya está, no es un estatus fijo. El autor insiste mucho en que cada nivel se apoya en el anterior, sí, pero cada vez que entra alguien nuevo al equipo, tienes que volver a ganártelo todo con esa persona. Empiezas de cero con cada uno. Empiezas la partida de nuevo. El nivel más bajo, la casilla de salida, es el nivel 1. Posición. Aquí la gente te sigue. Bueno, porque tiene que hacerlo. Porque tu tarjeta dice director o jefa de proyecto. El clásico lo haces porque lo digo yo. Todos hemos tenido un jefe o una jefa así. El que se aferra a su rango como a un flotador. Justo. Y es un liderazgo súper frágil. Se basa en la autoridad, no en la voluntad. El libro cuenta una anécdota de la Primera Guerra Mundial que es fantástica para esto. A ver. Un soldado raso en una trinchera ve el brillo de una cerilla y se pone a gritarle al que la ha encendido que la apague ya. Se acerca y se da cuenta horrorizado de que a quien le ha gritado es al general Pershing, el comandante en jefe. O sea, un subteniente. ¡Buenísima! Es genial, porque un líder de verdad, con influencia real como Pershing, no se siente amenazado. Sabe que su autoridad va mucho más allá del uniforme. Un subteniente, en cambio... Un subteniente, recién salido de la academia, cuyo único liderazgo es su rango, probablemente habría montado un escándalo. Claro. El líder de posición vive con ese miedo a que le quiten el cargo porque sin él no es nadie. Por eso, para subir al siguiente nivel, hay que soltar eso y empezar a construir relaciones. Y ahí llegamos al nivel 2. ¿Permiso? Vale. Aquí el cambio es radical. La gente ya no te sigue porque tiene que, sino porque quiere. El fundamento ya no es el organigrama, es la conexión. Esto me suena a una frase de Teddy Roosevelt, creo. Algo como, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto le importas. Va por ahí, ¿no? Totalmente. Has dado en el clavo. Es el antídoto contra lo que un psicólogo llamó la jerarquía del gallinero. La jerarquía del gallinero. Sí, fíjate, Shelderup Ebe observó que en un gallinero siempre hay una gallina dominante, que picotea a todas. Luego una segunda, que picotea a todas menos a la primera. Y así, hasta la última, a la que le picotean todas. ¡Qué horror! Pues los líderes de nivel 1 a menudo lideran así, por intimidación, como esa gallina alfa. En el nivel 2, en cambio, lideras por conexión, por confianza. Pero aquí viene la trampa, claro. Ser la jefa maja, con la que todo el mundo se va de cañas, está muy bien, pero con eso no se pagan las facturas. Puedes tener el permiso de todos y que el barco se hunda igual. Ahí está la clave. Por eso el nivel 2 es necesario, pero no suficiente. Necesita resultados. Y eso nos lleva al nivel 3. Producción.
En este nivel la gente te sigue por lo que has conseguido para la organización. Ok. Los resultados generan una credibilidad inmensa. Resuelven problemas, unen al equipo, crean lo que el libro llama momentum. Es como empujar un coche, ¿sabes? Al principio cuesta un mundo, pero una vez que coge inercia, es casi imparable. Aquí la credibilidad ya no viene de si eres simpática, sino de si eres competente. Y esa credibilidad es poderosísima. Hay una historia en el libro sobre un vendedor, un tal Gooch, que es un ejemplo perfecto. Cuenta, cuenta. Al parecer, los informes de ventas de este hombre eran un desastre, llenos de faltas de ortografía, una cosa terrible, pero el tío cerraba tratos millonarios como nadie. Ah, amigo. Claro. Los otros directivos se quejaron al presidente y este cogió los informes, los colgó en el tablón de anuncios y escribió una nota, también con faltas a propósito, que decía: «Hemos pasado demasiado tiempo intentando escribir bien, en lugar de vender. Miren los resultados de Gooch. Salgan y hagan lo mismo que él». Me encanta la historia, pero voy a hacer un poco de abogada del diablo. ¿No sientas un precedente un poco peligroso? O sea, ¿el mensaje es que si das resultados las reglas no van contigo? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta está en el siguiente nivel. El punto del presidente no era que la ortografía no importara. Era que el objetivo principal era vender. Y Gooch era un genio en eso. Ahora, un líder de nivel 3 es eficaz. Sí, pero un líder de nivel 4 se preguntaría, ¿cómo podemos tener 10 Gooches en vez de uno? Ah. Y con esto entramos en el nivel 4, desarrollo humano. Aquí es donde el liderazgo empieza a multiplicarse. Vale, o sea, ya no va de lo que tú produces, va de lo que ayudas a otros a producir. Exacto. La gente te siga no solo por los resultados de la empresa, sino por lo que has hecho por ellos, personalmente. Has invertido en su crecimiento. El autor cuenta que él mismo tuvo un punto de inflexión cuando se dio cuenta de que estaba pasando tiempo con su gente. En lugar de invirtiendo tiempo en ellos. Invertir implica buscar un retorno, no para ti, sino para su desarrollo. Un líder de nivel 4 no crea seguidores, crea otros líderes. Y ese es el verdadero legado, supongo. Dejar la organización mejor de lo que la encontraste y sobre todo llena de gente capaz de llevarla aún más lejos. Lo que nos deja en la cima, en el nivel 5, el pináculo. Suena bastante épico. Y lo es. Es un nivel para muy, muy pocos. Aquí la gente te sigue por quién eres y por lo que representas. Tu influencia va más allá de tu empresa, de tu sector, incluso de tu tiempo. ¿Como quién, por ejemplo? Pues el libro menciona a figuras como Nelson Mandela en política o Leonardo da Vinci en el arte, personas cuyo impacto es tan profundo que se convierte en un legado que inspira a generaciones. Es el respeto en su máxima expresión. Entendido el mapa de los 5 niveles. Es un viaje de la autoridad que te imponen al respeto que te ganas. Pero claro, una vez que tienes esa influencia, el gran reto es dónde pones el foco. El día tiene 24 horas y las distracciones son infinitas. Y aquí el libro saca una herramienta que a mí siempre me ha parecido casi mágica, el principio de Pareto, o la regla del 80-20. Es que es una de las ideas más rentables que existen, de verdad. Vilfredo Pareto, un economista italiano, vio que el 80% de la tierra en Italia era del 20% de la gente. Y se dio cuenta de que ese patrón, el 80-20, salía por todas partes. En todo. El 20% de tus actividades te da el 80% de tus resultados. El 20% de los clientes genera el 80% de los beneficios. El 20% de la ropa de tu armario es la que te pones el 80% del tiempo, sí. Una vez que lo conoces, lo ves por todas partes. Pero el texto lo lleva a un terreno que me parece mucho más controvertido. Y, la verdad, un poco brutal. Las personas. Aquí es donde el principio se convierte en una herramienta de liderazgo de alto nivel. Y sí, es contraintuitivo. El libro argumenta que, si aplicamos esa lógica, el 20% de la gente de tu equipo es responsable del 80% del éxito. A ver. Por lo tanto, un líder eficaz debería dedicar el 80% de su tiempo y de sus recursos a ese 20% de gente clave. Espera. Eso me explota un poco la cabeza. Mi instinto me dice que eso es terriblemente injusto. Le estás diciendo a un líder que básicamente ignore al 80% de su gente para centrarse en una pequeña élite de estrellas. Sí. ¿No corres el riesgo de desmotivar a la gran mayoría y crear una cultura de favoritos que es absolutamente tóxica? La objeción es completamente lógica, y es la reacción de la mayoría de la gente. La clave está en entender bien qué significa dedicar el 80% de tu tiempo. No significa ignorar al resto.
Para nada. Significa diferenciar el tipo de inversión que haces. ¿A qué te refieres? Con ese 20% superior, tu inversión es personal, es mentoría, es coaching, es abrirles puertas, darles los proyectos más desafiantes. Es un trabajo casi artesanal. Con el 80% restante, tu liderazgo se ejerce de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué haces con ellos? Bueno, los divides. Tienes a la gran masa, el 60% del medio, que son buenos profesionales. Con ellos, tu labor como líder es crear sistemas, dar buena formación, establecer procesos claros, motivarlos como grupo. No puedes darles a todos mentoría individual, pero sí puedes darles las mejores herramientas. Vale, y queda el 20% de abajo. Exacto, el 20% inferior, los que rinden menos o generan más problemas. Con ellos, tu labor es establecer expectativas claras, gestionar su rendimiento y, si no mejoran, tomar decisiones. Lo que no puedes hacer, que es lo que hacen muchos managers, es dedicar el 80% de tu tiempo a apagar los fuegos que provoca ese 20%. Claro. Porque entonces estás invirtiendo en tus peores activos en lugar de en los mejores. Visto así tiene más sentido. No es abandono. Es una estrategia de inversión diferenciada. Inviertes tu tiempo más valioso, que es el personal y el escaso, en lo que genera mayor retorno para toda la organización, que es potenciar a tus mejores líderes potenciales. Es un cambio de mentalidad radical. Totalmente. Dejas de ser una gestora de problemas para convertirte en una desarrolladora de talento. Y el impacto se multiplica. Si tú mejoras a tus 5 mejores personas, esas 5 personas elevarán el nivel de todos los que les rodean. El efecto se expande. Vale, la teoría es potente. Tienes el mapa de los niveles, tienes la brújula del 80-20, pero sinceramente llevar todo esto a la práctica suena absolutamente agotador. Escalar esos niveles, mantener ese enfoque, requiere una energía y una constancia sobrehumanas casi. ¿Cuál es el motor que impulsa todo esto? Has dado con la pieza que lo une todo, la autodisciplina. El autor lo resume en una frase que es la pura verdad. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Cuesta arriba. Piensa en cualquier cosa de valor en tu vida. Una relación sana, una carrera de éxito, estar en buena forma. Nada de eso ocurre por accidente. No te tropiezas y caes en la cima de una montaña. Siempre es una subida, deliberada y constante. Y liderar a otras personas es en el fondo una de las cosas más difíciles. Pero el libro argumenta que hay algo aún más difícil: liderarse a uno mismo. Esa es la primera victoria, la más importante y la más dura. La autodisciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Es lo que te permite hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, tengas ganas o no. Tengas ganas o no. Es lo que te mantiene enfocada en ese 20%, aunque el 80% grite más fuerte. Es la diferencia entre un éxito puntual, un golpe de suerte, y un impacto que dura en el tiempo. El texto introduce aquí un concepto que me parece súper revelador: la paradoja del dolor. Suena un poco dramático, pero la idea es muy potente. Sí, y es algo que vivimos todos los días. La paradoja dice que el dolor de la disciplina pesa kilos, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Dicho de otra forma, lo que es fácil a corto plazo, procrastinar, evitar una conversación difícil, coger el atajo, suele llevar a una vida difícil a largo plazo. Y al revés, lo que es difícil ahora, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo duro, es lo que te lleva a una vida más fácil y con más opciones después. Esa paradoja es la lucha diaria contra la procrastinación, vamos. Es muy fácil de entender en teoría, pero aplicarla, eso es otra historia. ¿El libro da alguna táctica, alguna herramienta para ayudar a un líder a elegir lo difícil a corto plazo de forma consistente? Más que una lista de trucos, lo que propone es un cambio de perspectiva. La autodisciplina no es un castigo, es una elección. El libro sugiere un par de ideas. Una es empezar en pequeño. No intentes cambiar 10 hábitos a la vez. Elige una sola área y sé disciplinado ahí. El éxito en un área te da confianza para la siguiente. Poco a poco. Y la otra idea clave es vincular la disciplina de hoy con la visión de mañana. Si tu por qué es lo bastante fuerte, el cómo se vuelve más sencillo. No es, tengo que hacer este informe aburrido. Es, hacer este informe es un paso para alcanzar ese objetivo mayor que me apasiona. Creas un sistema de propósitos, no solo una lista de tareas. Me gusta eso. No estás renunciando a algo, estás invirtiendo en una recompensa mayor. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante territorio. Hagamos una breve recapitulación. Empezamos con la idea de que el liderazgo no es un cargo. Influencia.
Luego vimos que esa influencia se construye escalando 5 niveles, desde una posición que te dan. Al pináculo del respeto, pasando por el permiso, la producción y, súper importante, el desarrollo humano. Después, descubrimos la brújula para no perdernos, la regla del 80-20 que nos obliga a enfocar la energía en lo que de verdad genera impacto. Y finalmente, hemos visto que nada de esto funciona sin el motor de la autodisciplina, la capacidad de hacer las cosas porque al final, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Una síntesis perfecta. Y para terminar, me gustaría que nos dejaras con una última idea, algo que se base en todo esto y que nos sirva como un desafío, una pregunta para rumiar un poco. Claro. El libro, al hablar de prioridades, menciona un filtro para decidir a qué dedicar el tiempo. Lo llama las 3 Rs: requisito, retorno y recompensa. Requisito, retorno y recompensa. Requisito es lo que solo tú puedes hacer. Retorno es lo que te da los mejores resultados, el 80-20 puro. Y recompensa es lo que te apasiona y te llena de energía. ¿Un buen filtro? Sí, exacto. Y la pregunta que flota en el aire después de todo esto es esta. Si cogiéramos nuestra agenda de la última semana, nuestro calendario real, y pasáramos cada reunión, cada tarea, por ese filtro de las 3 Rs, ¿cuántas de ellas no cumplirían ni uno solo de esos 3 criterios? ¿Y qué pasaría si con esa información nos atreviéramos a dejar de hacerlas mañana mismo? ¿Cuánto espacio libre generaríamos para liderar de verdad?